a todos, bienvenidos al episodio 52 de Poder y Mercado. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy vamos a hablar sobre el hervidero político que Pedro Castillo está organizando en Perú. Vamos a tratar de explicar qué está pasando en Perú. No hablemos ya de los meses previos a la llegada de Castillo a la presidencia, ni del fraude, ni de las torerías que ha estado proponiendo, ni de las entrevistas vergonzosas sobre lo mucho o muy poco que sabe sobre economía, por ejemplo, porque habría que dedicarles demasiado tiempo. En todo caso, ya le hemos dedicado tiempo en algunos artículos, en uno concreto cuyo link, cuyo enlace, voy a dejar en la caja de comentarios o en las referencias sobre esta entrega. Hablemos de lo que ha estado pasando solamente en las últimas semanas en Perú, una vez que Pedro Castillo es presidente. El primer problema real que empezaron a enfrentar los peruanos en cuanto Castillo asumió la presidencia del Perú fue su discurso tremendamente agresivo al asumir el mandato. Al celebrarse 200 años de independencia, lo primero que hizo Castillo fue condenar el régimen racial impuesto por los conquistadores y aseguró que este sistema continuaba dividiendo a las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Desde ya lo que trata de hacer es borrar todo lo que haya ocurrido antes de Castillo, borrar la era republicana, la colonia y demás para volver al Tahuantinsuyo, es decir, algo que hemos venido escuchando y sobre lo que muy bien sabemos en un lugar como Bolivia, por ejemplo, la vecina y hermana Bolivia. Es lo que proponía Evo Morales, lo que pretende todavía Evo Morales, o al menos lo que dice que debería hacerse en Bolivia. Todo lo anterior era bueno hasta que llegaron los españoles. Esa es la idea. La descolonización, el Estado plurinacional y demás humedales de la izquierda extrema por estos lugares del planeta. Ya ni les digo todo lo que esto significa, desde luego. Probablemente tengamos un poco más adelante, dependiendo de cómo vayan las cosas ahora mismo, un Estado plurinacional peruano, además del chileno. Ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Inmediatamente después, el desafío vino con la conformación del gabinete de Pedro Castillo, donde faltaba lo más importante, las designaciones para el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto, por cierto, hace recuerdo también y nuevamente a cuando Morales se hizo también de la presidencia y buscaba un ministro que se hiciera cargo de la cartera de Hacienda. Y todo el mundo que recibió la invitación le rechazó la invitación, hasta que ésta finalmente recayó en el archiconocido Luis Alberto Arce Catacora y de alguna manera también en Carlos Villegas en ese entonces, que se hizo cargo del Ministerio de Planificación en ese entonces y por tanto de algunos procesos de nacionalización, por ejemplo, como la IEPFB. Ambos fueron quienes diseñaron el modelito del estímulo de la demanda agregada interna del movimiento al socialismo en Bolivia. Pues bien, algo muy similar está sucediendo ahora mismo en el Perú. Vladimir Cerrón es quien realmente tiene el poder en Perú. Acuérdense nada más el primer plan de gobierno que presentó Castillo, que era tan extremo. Lo escribió él, Vladimir Cerrón. Hoy está prófugo en el Perú. La justicia peruana tiene una orden de aprehensión contra Cerrón. Y no solo eso, sino que además quiere confrontación. Está buscando confrontación en el Perú. Por eso se está armando tremendo hervidero del que quiere aprovecharse para justificar cualquier acto autoritario un poco más adelante. Quién sabe si no mucho más adelante. Otro protagonista en este entuerto peruano o en este hervidero político peruano es Guido Bellido. ¿Quién es Guido Bellido? Es el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Hace solamente unas semanas fue designado. Es alguien que responde directamente al anterior señor, Vladimir Cerrón, y responde a Cerrón antes que al propio Pedro Castillo. De hecho, es quien se ha encargado de recaudar dinero para responder a las causas que la justicia tiene contra Vladimir Cerrón. Guido Bellido está imputado por esto, en el caso mejor conocido como los dinámicos del centro. Esto ya es algo que debería llamar mucho la atención respecto del camino que está tomando Perú tan rápidamente con Pedro Castillo en la presidencia. Además,
Bellido es alguien que no oculta su simpatía por Sendero Luminoso, por el terrorismo de Sendero Luminoso, por el terrorismo de extrema izquierda de Sendero Luminoso. Él mismo, así como Castillo, han rechazado tener vínculos con Sendero Luminoso y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿Alguien se acuerda, por cierto, de la toma de la Embajada del Japón en 1996, por ejemplo, tomando a más de 70 diplomáticos como rehenes durante más de 170 días? Bueno, de hecho, Bellido es investigado por apología del terrorismo al reivindicar en redes sociales a Edith Lagos, que en esa época era una de las caras famosas de los primeros años del grupo terrorista de Sendero Luminoso en Perú. Por esto es que alguien como Daniel Salaverry, por ejemplo, quien iba a ser el titular del Ministerio de Vivienda, decidió rechazar el cargo justo antes de que lo posesionaran, porque justamente Guido Bellido formaría parte del gabinete. Declinó la invitación antes de que fuera designado. Es por esto que Castillo y su gabinete no son aceptados ni siquiera por la misma izquierda. En este sentido, gracias a una encuesta de la empresa Datum, conocida el 6 de agosto, se sabe que un 76% o 3 de cada 4 peruanos rechaza al primer ministro del gobierno. Otro personaje interesante dentro del gabinete de Castillo es Pedro Franque. Fue designado días después que el resto del gabinete. Hoy Franque se muestra como conciliador y parece ser el vocero del gobierno de Castillo antes que el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Se ha estado paseando por cuanto medio ha podido, ofreciendo entrevistas para tratar de calmar a la gente ante las metidas de pata de Castillo. Algo, insisto, muy similar a lo que sucedía con Evo Morales. Había que reinterpretar lo que decía Morales, había que sacarle las papas del horno y demás. E insistiendo con 4 o 5 palabras de manera permanente. El diálogo es la clave. El diálogo es la clave. Y claramente habla con más facilidad y menos estridencias al menos que el propio Castillo, Bellido o Cerrón. Franque viene de haber trabajado en el Banco Central del Perú, de haber trabajado en el Banco Mundial y demás. Es decir, si bien se muestra muchas veces como moderado y además como un tecnócrata, pues no lo es en absoluto. Solamente habla más bonito probablemente. El solo hecho de que ya forme parte de un gobierno cuyo gabinete está conformado por terroristas o apologistas del terrorismo ya es motivo para desconfiar del señor Franque. Algo curioso sobre Franque y lo que viene diciendo en comparación a las pretensiones iniciales de Castillo por copiar el modelo económico boliviano es que ya no se habla de Bolivia. Tal vez sea así porque Bolivia tiene sus propios problemas y podrían agravarse muy pronto por cómo andan los fundamentales de la macroeconomía y ya no sea interesante plantear la copia del modelo probablemente. No lo sé. En el entretanto, Evo Morales anda paseándose por todo el Perú y afortunadamente los ciudadanos peruanos han tomado la iniciativa de hacerle entender al señor Morales que no será bien recibido y que no debería andar paseándose por el Perú dado sus largos y oscuros antecedentes en Bolivia. Sin embargo, el solo hecho de formar parte, insisto, de un gobierno junto a terroristas no hace en absoluto creíble a Pedro Franque, volviendo al asunto de Franque. De hecho, corren rumores de que el auténtico rol que en realidad está jugando Pedro Franque en el gobierno de Castillo es tal vez temporal, de corto plazo, y que su permanencia va a depender más de la cantidad de tiempo que a Pedro Castillo le vaya a tomar a hacer acuerdos con quien esté dispuesto a venderse en el Parlamento y sobre todo las Fuerzas Armadas. Esto es algo que hemos visto ya también muchas veces en Bolivia, el momento en el que había oportunidad para frenar el avance de la reforma constitucional o determinadas medidas clave de reformas estructurales en Bolivia, pues los parlamentarios de oposición, entre comillas, terminaron cediendo misteriosamente ante, quién sabe si las amenazas también al mismo tiempo de el movimiento socialismo, Evo Morales y compañía. A todo esto, el sol peruano no deja de caer como lo ha hecho en los últimos al menos 3 meses desde que se conocieron las primeras encuestas que le daban grandes posibilidades a Castillo
de convertirse en el nuevo presidente del Perú. Otra de las grandes incógnitas ante el arranque del gobierno de Castillo era la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú, quien iba a ocupar el cargo del Banco Central o del máximo cargo del Banco Central, sobre todo ante la caída sostenida que ha tenido el sol peruano no desde finales de julio y principios de agosto, sino desde las primeras encuestas que, insisto, mostraban que Castillo tenía posibilidades ya en marzo. La pérdida de reservas que ha tratado de controlar el Banco Central desde entonces ha sido todo un desafío, sobre todo porque responde a una muy importante huida de capitales y de desinversión muy importante. Así también ha caído con mucha fuerza la cotización de bonos soberanos, la Bolsa de Lima y demás. Recordemos, pues, entre paréntesis, aquella larga entrevista de Castillo con Diego Acuña el 12 de febrero, en la que se mostraba como alguien que no sospechaba en absoluto lo que era siquiera un monopolio y que ahora mismo ya se están restableciendo relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Es una de las primeras cosas que está haciendo el gobierno de Castillo, restablecer el vínculo diplomático con Venezuela, nada menos. Entonces, a estas alturas, siendo un inversor importante, yo ya habría empezado al menos en marzo a poner barbas en remojo, invirtiendo en cualquier otro lugar. Por supuesto que no en Bolivia. O al menos estableciendo estrategias de protección de activos muy concretas, consultando con expertos en la materia, que no son pocos, existen, son muy buenos, unos muy conocidos, otros menos. Finalmente, se tuvo conocimiento de que Julio Velarde, un economista muy respetado en el mundo financiero peruano, e incluso regional me atrevería a decir, que ha estado en el máximo cargo del Banco Central desde 2006 y que ha permanecido durante al menos 3 periodos de gobierno y cuyo mandato culminaba junto al periodo presidencial de gobierno de 5 años a finales de julio. Aceptó seguir en el cargo, creo que al menos hasta finales de año, no estoy seguro, pero aceptó seguir en el cargo y esto tendría que haber calmado a los mercados, tendría que haberle dado otros aires al gobierno de Castillo, tendría que inspirar algo más de confianza dentro de todo este entuerto político que está sucediendo en el Perú, que por cierto, es decir, el gobierno de Castillo, lejos de tratar de solucionar todos los problemas serios que ha tenido el Perú en los últimos años, al menos desde PPK, desde que cayó PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ha agravado los problemas. Sin embargo, aún así, después de Velarde, el sol peruano no levanta cabeza. El dólar en Lima partió el año en torno a los 3,6 soles, pero entre varios altibajos observados desde entonces ha ido subiendo fuertemente hasta los 4,10 soles actuales aproximadamente. Esto representa un incremento de alrededor del 14% en lo que va de 2021. El panorama financiero sí que pinta muy difícil en el Perú. Y desde luego, si no va bien en Perú, no va a ir tampoco muy bien, al menos en la CAN o en la región, en la Comunidad Andina de Naciones. Va a ser muy difícil de sobrellevar esto para los grandes inversores. Con todo esto, ahora mismo las expectativas están puestas sobre dos temas muy importantes a ser resueltos alrededor de los últimos 10 días de este mes de agosto aproximadamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? El primero tiene que ver con los votos de confianza que tendría que dar el Congreso, donde no tiene mayoría Pedro Castillo, tanto a las designaciones como a los planes de trabajo que presente el gabinete de Castillo. Es decir, esto estaría en manos de Bellido. Castillo tendría 2 oportunidades para ganar dicho voto de confianza. Si no lo consigue, podría tomar 2 caminos. Disolver legalmente el Congreso y llamar a elecciones congresales o, aquí viene lo más peligroso, aunque todavía está por confirmarse, dependiendo cómo se interpreta la ley, disolver legalmente el Congreso y llamar a una asamblea constituyente. Me imagino que por ahí irán los tiros, más allá de que sea legal o no, encontrarán la figura. Veremos si existe realmente algún mecanismo, veremos si el Congreso realmente tiene el poder para detener estas iniciativas de Pedro Castillo. Veremos qué tan fuerte es el Congreso.
Y el segundo punto sobre el que se ponen las expectativas es el presupuesto, que tendría que ser presentado entre el 20 y el 30 de agosto, justamente. Pero de acuerdo con Barclays, existe la posibilidad de que Perú sufra una rebaja de calificación de riesgo soberano de 2 escalones, incluso antes de esto, debido al deterioro de los fundamentales macro. Aunque entiendo también que no ha sido mucho más específico, Barclays señala que los principales problemas de la macro peruana tienen que ver con la manera en que Castillo pretende encarar el déficit fiscal y la pérdida de reservas del Banco Central o para tratar de mantener el valor del sol peruano. En suma, hay que prestar más atención a lo que está pasando con Castillo en Perú. Está armando tremendo hervidero para al mismo tiempo tener un pretexto para incrementar el autoritarismo y concentrar y retener el poder en el Perú. Con ayuda de Bolivia, además, por cierto, y por eso Evo Morales se pasea por el Perú. Y sobre el que están seguros que van a tener el control. Es decir, me refiero al hervidero. Están seguros de que van a poder tener el control sobre el hervidero que ellos mismos han creado. Y que están seguros al mismo tiempo de que los tiros no saldrán por la culata. Están cometiendo tantos errores que podría ser pronto todavía más grave el problema que tienen en el Perú, el problema de toda índole, problema institucional, democrático, político, social y demás. Esto puede convertirse en un problema muy serio en la región. Hasta aquí llegamos por hoy. Insisto en decir, si existe la posibilidad, si todavía estás considerando en invertir en el exterior, deja de hacerlo y toma acciones concretas de una vez. Conversa con expertos en la materia para ver cómo proteger activos, para ver cuál es la manera más segura y rápida de invertir en el exterior, de proteger activos. Y pues adelante. No soy muy optimista. Lamentablemente las cosas en Perú están cambiando muy rápido. Y no hay mucho margen de maniobra tampoco. Aunque Pedro Castillo no siguiera en el gobierno, esto no quiere decir que pronto habrá estabilidad en el Perú. En fin, esto es todo por ahora. Nos vemos en el episodio número 53 de Poder y Mercado. Si he olvidado algo y sobre todo si quieres aclarar, si sabes sobre la materia y quieres aclarar si existe o no la posibilidad de que Pedro Castillo pueda disolver el Congreso y al mismo tiempo convocar a una asamblea constituyente, pues házmelo saber en los comentarios o en redes sociales también. Trataremos de cubrir este tema en próximas oportunidades. En fin, un fuerte abrazo, un saludo y como siempre, muchas gracias por estar ahí.